Ella solo quería desahogarse sobre un sueño prohibido. Pero el destino apretó enviar en el lugar equivocado y cambió su vida para siempre. Si te gustan historias como esta, no dejes de suscribirte a este canal. Publicamos todos los días. Continuamos. Era un domingo perezoso, de cielo nublado y café recalentado en Buenos Aires. Elena Cardoso, a los 27 años, intentaba matar el aburrimiento en el pequeño apartamento alquilado en Palermo mientras la lluvia fina castigaba las ventanas. Entre un intercambio de mensajes y otro con su mejor amiga Blanca, decidió contar algo que estaba martillando su cabeza desde el amanecer. Un sueño caliente, surrealista y absolutamente inapropiado con su jefe. Rió sola, avergonzada, pero no resistió. Tomó el celular y grabó un audio con todos los detalles, usando ese tono burlón e íntimo que solo se tiene con quien nos conoce de verdad. Blanqui, no vas a creer el sueño que tuve con Gustavo. Fue tan real que me desperté sudando. Estábamos en esa sala de reuniones, ¿sabes cuál? La que tiene esa vista a la avenida 9 de Julio, y él simplemente cerró la puerta y empezó a mirarme de esa manera intensa suya. Elena continuó describiendo cada detalle, cada sensación, cada palabra susurrada en el sueño con su jefe, Gustavo Almeida, el CEO de la agencia de marketing donde trabajaba como coordinadora de proyectos digitales hacía 2 años. Pero, en un descuido trágico y cómico, el dedo resbaló y el audio fue enviado directamente al jefe. Sí, a aquel hombre misterioso, tranquilo, observador y absurdamente atractivo que ella intentaba evitar pensar fuera del ambiente profesional. Al percibir el error, el corazón se le disparó. El mundo pareció desmoronarse. Intentó borrar, intentó justificar, intentó rezar. Nada funcionó. El doble check azul confirmó. Él lo escuchó. Dios mío, Blanqui, contesta el teléfono. Hice una metida de pata gigantesca. Elena llamaba frenéticamente a su amiga mientras caminaba en círculos por el apartamento. Cuando finalmente Blanca atendió y supo lo ocurrido, el silencio precedió una explosión de carcajadas del otro lado de la línea. No tiene ninguna gracia. Acabo de tirar 2 años de carrera a la basura por culpa de un sueño idiota y un dedo torpe. Elena gritó, sintiendo el rostro quemarle de vergüenza. Me va a despedir mañana, estoy segura. O peor, va a iniciar un proceso por acoso. Se acabó, Blanqui. Se acabó todo. Blanca, intentando calmarla, sugirió, ¿y si le mandas un mensaje explicando? ¿Dices que era una broma, que me lo estabas mandando a mí? ¿Y hacerlo todo aún más vergonzoso? Él tiene 36 años. Es heredero del mayor conglomerado de medios del país. Asiste a eventos con ministros y celebridades. Y yo soy solo una empleada más que él apenas conoce. Que ahora él sabe que tiene sueños eróticos con él. Elena se dejó caer en el sofá, derrotada. Quizás ni aparezca mañana. Quizás deba mudarme al interior de Córdoba y criar cabras. El resto del domingo transcurrió en una angustia creciente. Elena revisaba el celular a cada minuto, esperando alguna respuesta de Gustavo. Nada. Solo el silencio implacable que la consumía por dentro. El lunes, el mundo no se acabó, pero por poco. Elena llegó a la oficina media hora antes, planeando esconderse en su escritorio y evitar cualquier contacto visual con el jefe. El corazón le latía tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. El edificio espejado en el corazón de Puerto Madero albergaba a Almeida y Socios, una de las agencias de marketing más prestigiosas del país. Y Elena había conquistado su espacio allí con mucho esfuerzo, después de años trabajando en empresas más pequeñas. Hija de profesores de la red pública de La Matanza, había estudiado con beca, hecho pasantías no remuneradas, trabajado en 3 empleos al mismo tiempo para pagar la facultad de publicidad. Esa vacante era su orgullo, su conquista, y ahora estaba a punto de perderla por un audio estúpido. A las 9 en punto, como siempre, Gustavo Almeida cruzó las puertas de cristal de la agencia, saludando a los empleados con su tradicional «Buen día»,
sobrio. Elena se hundió en la silla, fingiendo estar absorta en informes. Pero entonces, lo inevitable ocurrió. Un mensaje en el sistema interno de comunicación. Elena, ¿podría venir a mi oficina ahora, por favor? G.A. Las piernas de Elena temblaban mientras caminaba por el pasillo que llevaba a la oficina de Gustavo. Sus colegas, ajenos al drama que se desarrollaba, simplemente continuaban su trabajo cotidiano. Elena respiró hondo antes de llamar a la puerta. ¡Adelante! La voz grave y controlada de Gustavo sonó del otro lado. Él estaba de pie, observando la ciudad por la ventana panorámica. Vestía un traje azul marino impecable, hecho a medida, que contrastaba con el cielo gris de afuera. Gustavo Almeida no era solo el CEO de la agencia. Era el hijo menor de la familia Almeida, cuyo imperio mediático abarcaba desde canales de televisión hasta portales de noticias. Alto, con cabello oscuro ligeramente canoso en las sienes, ojos marrón oscuro penetrantes y un rostro anguloso que exhalaba autoridad. Intimidaba sin hacer esfuerzo. «Cierre la puerta, por favor», pidió, girándose para encararla. Su rostro no revelaba absolutamente nada. Elena obedeció, sintiéndose una condenada caminando hacia el cadalso. «Elena», comenzó, su voz sorprendentemente suave. «Sobre el audio que me envió ayer...» «Señor, lo siento mucho, fue un error terrible. Estaba hablando con una amiga. Fue un equívoco. No era para usted. Yo jamás...» Las palabras escapaban en una torrente desesperada. Gustavo levantó la mano, interrumpiéndola. «Cálmese. No voy a despedirla por eso», dijo, pero entonces sus labios se curvaron en una sonrisa enigmática. «Aunque fue bastante... creativo». Elena sintió el rubor extenderse por su rostro. Quería que el suelo se abriera y la tragara allí mismo. «No se preocupe. Todos tenemos sueños que no controlamos». Gustavo continuó, volviendo a sentarse detrás de su imponente escritorio de madera oscura. «Considere el asunto olvidado. Lo que me preocupa ahora es la campaña para el Banco Nacional. Tenemos la presentación el viernes y necesitamos algo realmente impactante». Elena parpadeó, confundida con el cambio de tema. ¿Eso era todo? ¿Simplemente iba a ignorar el hecho de que ella había compartido un sueño erótico detallado sobre los dos? «Sí, señor. El equipo está finalizando los últimos detalles. Creo que el enfoque emocional que elegimos tendrá buena repercusión con el público objetivo», respondió automáticamente, aún aturdida. «Óptimo. Quiero ver los diseños finales mañana», concluyó, volviendo su atención a la notebook. Era la señal clara para que ella se fuera. Elena asintió y se giró para salir, las piernas aún temblorosas, cuando la voz de él la detuvo. «¡Ay, Elena!». Ella se congeló, la mano en el picaporte. «La próxima vez, verifique 2 veces antes de enviar mensajes». No pudo descifrar si había diversión, ironía o advertencia en ese tono. Solo murmuró un «Sí, señor», y prácticamente huyó de la sala. El resto de la semana transcurrió en un estado de tensión creciente. Elena intentaba convencerse de que el asunto estaba realmente cerrado, pero algo había cambiado. Gustavo, normalmente distante y formal, comenzó a prestarle más atención. En reuniones, sus miradas se cruzaban con frecuencia. Una vez, en el ascensor, cuando quedaron solos, él preguntó sobre su vida, sobre cómo había entrado en la publicidad, demostrando un interés personal que nunca había demostrado antes. Y Elena, por más que intentara negarlo, se sentía cada vez más atraída por él. No era solo el poder, el dinero o la belleza clásica de Gustavo lo que la fascinaba. Era algo en sus ojos cuando él realmente escuchaba a alguien, la forma en que respetaba las ideas de todos en el equipo independientemente de la jerarquía, los pequeños gestos de consideración que pocos notaban. Detrás de la fachada del ejecutivo frío y calculador, ella vislumbraba a un hombre complejo y solitario. La gran presentación para el Banco Nacional el viernes fue un éxito. La campaña ideada por el equipo de Elena encantó a los ejecutivos del banco,
garantizando un contrato millonario para la agencia. Después de que los clientes se fueron, Gustavo reunió al equipo para celebrar con champán. Se superaron, declaró alzando la copa, y un agradecimiento especial a Elena, cuya visión creativa nos dirigió exactamente a lo que el cliente necesitaba. Los ojos de él se encontraron con los de ella por encima de la copa de cristal, y Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esa mirada que trascendía la mera apreciación profesional. Cuando la pequeña celebración terminó y la mayoría de los empleados ya se había ido, Elena permaneció para organizar los materiales de la presentación. Estaba sola en la sala de reuniones cuando sintió una presencia detrás de sí. «Estuviste brillante hoy». La voz de Gustavo sonó cercana, más íntima de lo habitual. Elena se giró, encontrándolo a solo unos pasos de distancia. Él se había quitado el saco, y la camisa blanca con los 2 primeros botones abiertos revelaba el contorno de su cuello. «Gracias, señor. Fue un trabajo en equipo», respondió intentando mantener la compostura. «Gustavo, fuera del horario de oficina puede llamarme Gustavo». Él dio un paso adelante. «Usted merece más crédito del que se está dando. He observado su trabajo en estos 2 años. Tiene un talento raro». Gracias». Elena se sintió desarmada por el elogio sincero. Gustavo se acercó aún más, y Elena pudo sentir su perfume caro y discreto. «Sobre aquel audio», dijo, y el corazón de ella casi se detuvo. «Me pareció fascinante. Por favor, ya me disculpé, ¿podemos dejar eso atrás?». Elena imploró mortificada. «Pero ¿y si yo no quiero dejarlo atrás?», Gustavo preguntó, su voz más ronca. «¿Y si le digo que yo también tengo sueños similares?». El aire pareció desaparecer de la sala. Elena lo miró, incrédula, buscando alguna señal de burla o manipulación. Pero lo que vio en sus ojos fue solo vulnerabilidad cruda y deseo genuino. «Eso sería inapropiado», murmuró, aunque su cuerpo traicionaba sus palabras, inclinándose imperceptiblemente en dirección a él. «Completamente inapropiado», él asintió sin retroceder. «Y aún así, no puedo dejar de pensar en eso desde el domingo». La tensión entre ellos era casi palpable, eléctrica. Elena sabía que debía retroceder, terminar esa conversación, preservar su dignidad profesional. Pero una fuerza mayor la mantenía allí, magnetizada por el hombre frente a ella. «Esto no puede pasar», afirmó, sin mucha convicción. «Lo sé». Gustavo asintió, pasándose la mano por el cabello en un gesto raro de nerviosismo. «Tengo responsabilidades, la empresa, una posición que cuidar, y usted tiene su carrera por delante». «Entonces estamos de acuerdo». «Completamente», dijo, pero no se movió. El silencio que siguió estuvo cargado de posibilidades no dichas, de deseos reprimidos. Finalmente, Gustavo retrocedió un paso. «Hay un evento de gala benéfica el próximo sábado, organizado por la Fundación Almeida. Todo el sector de marketing y comunicación estará presente», dijo, retomando un tono más formal, aunque sus ojos aún quemaban. «Espero verla allí». Antes de que Elena pudiera responder, él ya se había girado y salido de la sala, dejándola sola con sus pensamientos tumultuosos y un corazón que latía desbocado. El sábado siguiente, Elena se encontró parada frente al espejo, contemplando la imagen reflejada con una mezcla de ansiedad y expectativa. El vestido largo de satén verde esmeralda había costado casi la mitad de su sueldo. Una extravagancia que ella no podía permitirse, pero a la que no pudo resistirse. La tela fluida abrazaba sus curvas naturales. La abertura lateral revelaba sus piernas en la medida exacta entre lo elegante y lo provocativo, y la espalda descubierta añadía un toque de sensualidad sofisticada. Blanca, sentada en la cama observando a su amiga arreglarse, silbó en señal de aprobación.
Si el objetivo es hacer que el jefe se quede boquiabierto, misión cumplida, declaró con una sonrisa maliciosa. Todavía no puedo creer que después de aquel audio ustedes estén en esto, sea lo que sea esto. No estamos en nada, Elena se defendió, aplicando una última capa de labial rojo. Es solo un evento de la empresa. Todos los empleados fueron invitados. Ajá. Y gastaste una fortuna en este vestido porque quiero causar una buena impresión. Networking, Blanqui. Va a estar toda la gente importante del mercado allí. Blanca puso los ojos en blanco. Cuenta otra. Desde aquel viernes en la sala de reuniones no hablas de otra cosa que de la mirada intensa de tu jefe, de cómo parecía otra persona cuando estaban solos. Es complicado, ¿ok? Elena suspiró sentándose junto a su amiga. Él es mi jefe. Es 10 años mayor. Viene de un mundo completamente diferente al mío. Su familia es prácticamente la realeza argentina de las comunicaciones, mientras que mis padres son profesores de escuela pública. Es una receta para el desastre. O para una historia de amor de película. Blanca argumentó, acomodando un mechón del cabello oscuro de Elena que se había escapado del elegante recogido. Mira, sé que tienes miedo. Desde Fernando no te permites sentir nada por nadie. Pero ya hace 3 años, quizás sea hora de darle una oportunidad al corazón de nuevo. Elena cerró los ojos por un momento, recordando a su ex prometido que la había dejado a un mes de la boda, después de descubrir que estaba embarazada de otra mujer. La traición había destruido no solo su relación, sino su capacidad de confiar. No es tan simple, murmuró. Nunca lo es. Pero vivir es arriesgar. Blanca se encogió de hombros levantándose. Ahora ve a deslumbrar en esa fiesta. Y mañana quiero saber cada detalle jugoso. El salón de fiestas del Hotel Faena estaba irreconocible, transformado en un escenario de glamour y sofisticación. Candelabros de cristal iluminaban el ambiente con una luz dorada y suave. Arreglos de orquídeas blancas adornaban las mesas cubiertas con manteles de seda, y una orquesta tocaba discretamente en un rincón. La flor y nata de la sociedad porteña circulaba por el espacio, mujeres en vestidos de diseñador, hombres en smokines impecables, todos allí para apoyar la causa benéfica de la noche, educación para niños de comunidades vulnerables. Elena se sintió inmediatamente fuera de lugar. A pesar del vestido caro, había algo en ese ambiente que gritaba que ella no pertenecía allí. Era la forma en que las personas se saludaban con besos y abrazos familiares, cómo mencionaban casas de veraneo en Punta del Este o viajes recientes a París, con la naturalidad de quien habla sobre el tiempo. Respirando hondo, tomó una copa de champán de un camarero que pasaba y comenzó a circular por el salón, buscando rostros conocidos de la agencia. Encontró a algunos colegas y se unió a ellos, agradecida por el ancla de familiaridad. Fue entonces cuando lo vio. Gustavo acababa de entrar, acompañado por una mujer deslumbrante con un vestido dorado y cabello rubio impecablemente arreglado. Ella lo sostenía del brazo con una intimidad que hizo que el estómago de Elena se contrajera. «Es Débora Vasconcellos», comentó Laura, una de las diseñadoras de la agencia, siguiendo la mirada de Elena. Exmodelo, actual, socialite, heredera de Vasconcellos Inversiones. Dicen que la familia de él y la de ella han estado intentando arreglar ese matrimonio desde hace años. ¿Están juntos?, Elena preguntó, intentando sonar casual mientras luchaba contra una ola de decepción. Oficialmente no, pero siempre aparecen juntos en estos eventos. Combinan, ¿no? Parecen salidos de un anuncio de perfume de lujo. Elena asintió, forzando una sonrisa. Laura tenía razón. Gustavo y Débora formaban una pareja perfecta, como si hubieran sido moldeados de la misma materia. Belleza clásica, riqueza antigua, poder innato. De repente, se sintió tonta por haber imaginado que podría haber algo real entre ella y Gustavo. ¿Qué había sido?
¿Un momento de debilidad de él? ¿Curiosidad sobre la empleada que fantaseaba con él? El vestido esmeralda pareció pesarle toneladas en los hombros. A lo largo de la noche, Elena evitó deliberadamente cruzarse con Gustavo. Se concentró en conversar con colegas, en admirar la subasta benéfica, en aplaudir los discursos emocionados. Pero no podía evitar que sus ojos lo buscaran a cada pocos minutos, observando cómo él circulaba por el salón con elegancia natural, cómo saludaba a personas importantes, siempre con Débora a su lado. Durante la cena, Elena fue colocada en una mesa distante de la de Gustavo, para su alivio. Se esforzó por participar en la conversación, por reírse de los chistes, por parecer interesada en las historias. Pero una parte de su mente permanecía fija en la imagen de Gustavo y Débora, sentados juntos en la mesa principal, pareciendo personajes de un cuento de hadas exclusivo para los muy ricos y privilegiados. Cuando la parte formal del evento terminó y la pista de baile fue abierta, Elena decidió que era hora de irse. Había cumplido su obligación social, había sido vista, había hecho el mínimo networking necesario. Ahora solo quería volver a casa, quitarse el vestido caro que súbitamente parecía un disfraz inadecuado y olvidar toda aquella locura que había comenzado con un audio accidental. Estaba recogiendo su clutch cuando sintió una presencia detrás de sí. Antes incluso de girarse, supo quién era. Su perfume ya se había vuelto demasiado familiar. ¿Se iba sin decir hola? La voz de Gustavo era suave, pero había una nota de reproche en ella. Elena se giró lentamente, forzando una sonrisa educada. Perdóneme, señor. El evento estaba lleno. No quise interrumpir sus conversaciones importantes. ¿Señor? ¿Volvemos a las formalidades? Gustavo frunció el ceño, estudiándola con esos ojos penetrantes. ¿Y por qué la impresión de que me estaba evitando toda la noche? Impresión suya. Ella respondió secamente. Solo estaba respetando su espacio. Su acompañante es muy hermosa, por cierto. Un destello de comprensión pasó por el rostro de él, seguido de una sonrisa contenida. ¿Débora? Es hija del mejor amigo de mi padre. Crecimos juntos, prácticamente como hermanos. Nuestras familias insisten en esta idea de unión desde hace años, pero nunca hubo nada entre nosotros más allá de la amistad. No me debe explicaciones. Elena se encogió de hombros, aunque una llama traicionera de esperanza se había encendido en su pecho. No debo, pero quiero darlas. Gustavo dio un paso adelante, reduciendo el espacio entre ellos. Está absolutamente deslumbrante con ese vestido, ¿sabía? El verde siempre ha sido mi color favorito. El elogio sincero tomó a Elena desprevenida, haciéndola ruborizarse. Gracias, murmuró, súbitamente consciente de cada centímetro de piel expuesta por el vestido. ¿Baila conmigo? Preguntó extendiéndole la mano. No era una orden, ni siquiera un pedido casual. Había vulnerabilidad en la pregunta, como si él estuviera preparado para el rechazo. Elena dudó por un momento que pareció contener el universo entero dentro de él. Una voz interna gritaba todos los motivos por los cuales aquello era una pésima idea. Él era su jefe. Venían de mundos completamente diferentes. Historias como esas siempre terminaban mal. Pero había otra voz, más tranquila y aún así más fuerte, que la impulsaba a aceptar esa mano extendida. Solo un baile, concedió, colocando su mano sobre la de él. Gustavo sonrió, esa sonrisa rara y genuina que transformaba completamente su rostro austero, y la condujo a la pista de baile. La orquesta tocaba una versión suave de una antigua bossa nova, y varias otras personas bailaban a su alrededor. Aún así, cuando la mano de Gustavo se posó en su cintura y la otra entrelazó sus dedos, Elena sintió como si estuvieran completamente solos en el mundo. No se imagina cuánto tiempo esperé por esto, murmuró cerca de su oído mientras la guiaba con pasos seguros por el salón. ¿Por un baile?
Elena intentó sonar despreocupada, aunque su corazón latía como un tambor descontrolado. Por una oportunidad de estar así con usted. Sus miradas se encontraron, y Elena vio en ellas algo que la asustó y fascinó simultáneamente. Deseo, sí, pero también una vulnerabilidad cruda, casi dolorosa. Había más capas en ese hombre de lo que ella había imaginado. Usted podría tener a cualquier mujer en este salón, probablemente en esta ciudad entera, dijo, incapaz de esconder la inseguridad en su voz. ¿Por qué estaría interesado en mí? La pregunta flotó entre ellos por unos compases de la música. Gustavo la observaba con intensidad, como si buscara la respuesta dentro de sí mismo. «Porque usted me ve», finalmente respondió, la voz baja casi desapareciendo bajo las notas musicales. No al heredero de los Almeida, no al CEO, no al partido deseable que las familias quieren para sus hijas. Usted ve algo más allá de eso, algo que ni yo mismo sé explicar. La sinceridad en sus palabras la desarmó completamente. El baile continuó, sus cuerpos acercándose gradualmente, la distancia formal disminuyendo con cada movimiento, hasta que Elena podía sentir el calor que emanaba de él. Podría contar los latidos de su corazón si quisiera. La música terminó, pero ellos permanecieron por un momento más de lo que sería apropiado, conectados por algo invisible y poderoso. Fue Elena quien rompió el encanto, retrocediendo un paso, consciente de las miradas curiosas a su alrededor. «La gente está mirando», murmuró, súbita y dolorosamente recordada de quiénes eran, de dónde estaban. «Deje que miren», Gustavo respondió, pero permitió que ella se alejara. «Salgamos de aquí». «¿A dónde?», Elena preguntó confusa. «A cualquier lugar donde podamos ser solo un hombre y una mujer, no un CEO y su subordinada». Él la miró directamente a los ojos. Sin presión, sin expectativas, solo una conversación honesta, fuera de este ambiente, lejos de miradas y suposiciones. Una parte de Elena gritaba para negarse, para protegerse, para no permitirse creer que algo así podría funcionar. Pero otra parte, la que había sido silenciada por años de decepciones y autopreservación, quería desesperadamente decir sí. «Tengo mi auto aquí», dijo finalmente. «Podemos ir a un lugar que conozco. Es simple pero tranquilo, cerca de los bosques de Palermo». Gustavo asintió, su rostro iluminándose con una sonrisa discreta. «Voy a buscar mi abrigo y avisar que me voy. Encuéntreme en la entrada lateral en 15 minutos». Elena accedió, sintiéndose simultáneamente aterrorizada y exultante, como si estuviera a punto de saltar de un precipicio sin saber si había agua o rocas allí abajo. Exactamente 15 minutos después, se encontraron en la entrada lateral del hotel, lejos de los fotógrafos y los invitados importantes. Gustavo había cambiado el smoking por un blazer más casual sobre la camisa blanca, pareciendo ligeramente más joven, más accesible. Elena lo condujo hasta su auto, un Fiesta usado que había comprado después de años ahorrando. Sintió una punzada de vergüenza al compararlo mentalmente con los autos de lujo que seguramente poblaban el garaje de él, pero Gustavo entró en el asiento del pasajero sin ninguna duda o comentario. «¿A dónde vamos?», preguntó, pareciendo curiosamente relajado, casi divertido con la situación. «Es un café pequeño, medio escondido, abre toda la noche. Solía ir allí cuando estudiaba para los exámenes de la facultad». Elena explicó, maniobrando por las calles nocturnas de Buenos Aires. «Pensé que sería un lugar donde nadie nos reconocería». «Perfecto». El Café El Ceibo estaba en una esquina discreta, a unas pocas cuadras de los bosques de Palermo. Era un establecimiento sin pretensiones, con mesas de madera, libros apilados en estantes improvisados y un aroma permanente a café recién hecho. A esa hora de la noche, estaba casi vacío. Solo algunos estudiantes con laptops abiertas y una pareja de ancianos conversando en voz baja en un rincón.
Eligieron una mesa apartada, cerca de la ventana que daba a un pequeño jardín iluminado por lucecitas de Navidad que permanecían allí todo el año. El contraste no podría ser mayor con el evento lujoso que acababan de dejar, y aún así, había algo extrañamente perfecto en esa transición. Nunca estuve aquí, Gustavo comentó, mirando a su alrededor con genuino interés. Es encantador. Es auténtico, Elena sonrió. Nada aquí es para impresionar a nadie, es simplemente lo que es. Una camarera se acercó y pidieron café y 2 trozos de la tarta de banana caramelizada, que era la especialidad de la casa. Cuando quedaron solos nuevamente, un silencio confortable se instaló entre ellos. Entonces, Elena comenzó, finalmente reuniendo coraje. ¿Qué está pasando exactamente aquí, entre nosotros? Gustavo la observó por un largo momento antes de responder. Honestamente, no lo sé. Solo sé que desde aquel audio no puedo dejar de pensar en ti. No solo en el contenido de este, añadió rápidamente, sino en ti como persona, en tu voz, en tu forma de defender tus ideas en las reuniones incluso cuando todos no están de acuerdo, en la forma en que tratas al equipo de limpieza con el mismo respeto que a los directores. Elena sintió que el rostro le ardía. No esperaba ese nivel de observación, esa atención a los detalles de su comportamiento cotidiano. ¿Me observabas incluso antes del audio? Fue el turno de Gustavo de parecer ligeramente avergonzado. Sí, más de lo que sería apropiado para un jefe, lo admito. La camarera regresó con los pedidos, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando quedaron solos nuevamente, Elena reunió coraje para la pregunta que la atormentaba. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué esperar hasta un accidente vergonzoso? Porque soy tu superior directo. Porque la empresa tiene políticas estrictas sobre relaciones entre empleados, especialmente en diferentes niveles jerárquicos. Suspiró, pasándose la mano por el cabello. Y principalmente porque estaba seguro de que no estarías interesada. Al fin y al cabo, ¿qué vería una mujer brillante y auténtica como tú en un hombre como yo? Elena casi se atraganta con el café. ¿Un hombre como usted? Usted es Gustavo Almeida, heredero, CEO, probablemente tiene su rostro estampado en alguna lista de solteros más codiciados por ahí. Exacto. Él interrumpió, una sombra cruzando su rostro. Soy un título, una posición, un patrimonio, raramente solo un hombre. Y tú, él la miró directamente a los ojos. Tú eres la persona más genuina que he conocido. No hay capas, no hay máscaras. Es aterradoramente liberador y al mismo tiempo completamente aterrador. La vulnerabilidad en su voz la conmovió profundamente. Por primera vez, Elena vio más allá de la fachada del ejecutivo exitoso, del heredero privilegiado. Vio a un hombre que, a pesar de toda su riqueza y poder, parecía profundamente solitario, encerrado en una jaula dorada de expectativas y apariencias. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó suavemente. Sugiero que empecemos despacio, conociéndonos fuera del ambiente de trabajo, sin presión, sin expectativas. Gustavo dudó. Luego extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose a centímetros de los dedos de ella. Si tú quieres. Elena miró aquella mano extendida, consciente de que tocarla significaría cruzar un umbral del que quizás no habría retorno. Con el corazón acelerado, ella cerró la distancia, entrelazando sus dedos con los de él. Quiero, respondió, sintiéndose simultáneamente aterrorizada y más viva de lo que jamás se había sentido. En las semanas que siguieron, construyeron lentamente algo que ninguno de los dos osaba nombrar. Se encontraban discretamente en cafés apartados, en librerías oscuras, en parques menos concurridos. Conversaban sobre libros, películas, música, descubriendo con sorpresa y deleite cuánto tenían en común a pesar de las diferencias sociales. Hablaban sobre sus infancias,
La de él rodeada de privilegios materiales pero carente de afecto genuino. La de ella simple pero rica en amor y estabilidad emocional. En la oficina, mantenían una fachada estrictamente profesional. Nadie más que ellos sabía de los paseos de domingo en el jardín botánico, de las largas conversaciones nocturnas por teléfono, del primer beso vacilante y dulce bajo la lluvia después de ir al cine. Era un secreto delicioso, una burbuja de realidad alternativa que existía solo para ellos. Hasta que, inevitablemente, la burbuja estalló. Era un martes común. Elena estaba concentrada en su escritorio, finalizando una presentación, cuando percibió un murmullo inusual recorriendo la oficina. La gente cuchicheaba, le lanzaba miradas, algunos con curiosidad, otros con malicia mal disimulada. Su estómago se contrajo con un mal presentimiento. Laura, la diseñadora, se acercó con una expresión de incomodidad. «Elena, ¿viste esto?». Le extendió discretamente el celular. Era la página de chismes de un portal de noticias influyente. El titular hizo que la sangre de Elena se helara. Heredero de los Almeida en romance secreto con empleada. Abajo, una serie de fotos granuladas, claramente tomadas con teleobjetivo. Ella y Gustavo caminando de la mano en el parque, conversando íntimamente en un café, compartiendo un beso a la salida del cine. «Dios mío», Elena murmuró, sintiendo que la sala giraba a su alrededor. «¿Es verdad, entonces?», Laura preguntó, los ojos muy abiertos por la curiosidad. Antes de que Elena pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de Gustavo. «Mi oficina, ahora». El camino hasta la oficina de él nunca pareció tan largo y tortuoso. Cada par de ojos que la seguía parecía un juicio, cada susurro una condena. Cuando finalmente entró, encontró a Gustavo de pie frente a la ventana, la espalda tensa, los hombros rígidos. «Cierra la puerta», pidió sin girarse. Elena obedeció, el corazón martillándole en el pecho. «Gustavo, mi padre llamó». Él la interrumpió, finalmente girándose. Su rostro estaba pálido, los labios apretados en una línea fina. Las fotos están circulando en todos los círculos sociales. La prensa especializada ya está especulando si nuestra relación no viola las políticas de la empresa, si no recibiste un trato preferencial, si tu posición no fue conquistada por otros medios. La insinuación la golpeó como una bofetada. «Eso es absurdo. Trabajé duro, por cada centímetro de reconocimiento en esta empresa, mucho antes de nosotros, de cualquier cosa entre nosotros». «Lo sé», Gustavo suspiró, pasándose la mano por el rostro. «Pero la apariencia importa tanto como la realidad en este mundo. Mi padre está furioso. El consejo está preocupado. ¿Y yo?». Él dudó, la voz fallándole ligeramente. «Tengo miedo de que esto destruya todo lo que has construido». «¿Qué estás diciendo?», Elena preguntó, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. «Quizás sea mejor que retrocedamos, que le demos tiempo a que esto se enfríe, para proteger tu reputación, tu carrera». Algo frío y pesado se instaló en el pecho de Elena. «¿Mi reputación o la tuya? ¿Tu posición o mi carrera?». Los ojos de Gustavo se entrecerraron con dolor. «No es justo». «No, no lo es». Ella asintió, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. «Entendí que sería complicado, que tendríamos que enfrentar obstáculos, pero no pensé que te rendirías a la primera señal de dificultad». «No me estoy rindiendo», él protestó dando un paso en su dirección. «Estoy tratando de protegerte». «No necesito protección, Gustavo. Necesito un compañero que esté a mi lado, no que decida unilateralmente lo que es mejor para mí». Elena respiró hondo, intentando controlar la voz temblorosa. «Si quieres terminar, ten el coraje de decirlo claramente. No te escondas detrás de preocupaciones nobles». «No quiero terminar», Gustavo dijo, la voz baja e intensa. «Nunca quise. Pero tengo miedo, Elena. Miedo de lo que esto pueda costarte a ti. No decidas por mí lo que estoy dispuesta a arriesgar». Ella respondió,
manteniéndose firme a pesar de las piernas temblorosas. Soy adulta. Conozco los riesgos. La cuestión es, ¿estás dispuesto a enfrentarlos a mi lado o no? La pregunta flotó entre ellos como un abismo abierto. Gustavo cerró los ojos por un momento, como si librara una batalla interna. Cuando los abrió nuevamente, había una resolución nueva en su mirada. Estoy. Si tú lo estás. La respuesta fue simple pero cargada de significado. Elena sintió un alivio inmenso recorrerla, seguido inmediatamente por una nueva ola de ansiedad. ¿Qué haremos ahora?, preguntó. Enfrentamos esto juntos, abiertamente. Gustavo declaró, acercándose para tomar sus manos entre las suyas. Sin escondites, sin secretos. Voy a hablar con RRHH, con el departamento jurídico, con el consejo. Vamos a aclarar que nuestra relación comenzó recientemente, que no hubo conflicto de intereses, que tus logros son fruto exclusivo de tu talento y dedicación. ¿Y si no creen? ¿Si es necesario elegir entre la empresa y nosotros? Gustavo apretó sus manos con más fuerza. Entonces te elegiré a ti, sin dudarlo. Las palabras tan simples y directas golpearon a Elena con fuerza abrumadora. Por primera vez desde que aquella relación improbable había comenzado, ella se permitió creer que quizás, solo quizás, podría funcionar. Los días siguientes fueron un torbellino. Como Gustavo había previsto, la prensa especializada tuvo un día de campo con la historia. Artículos sensacionalistas especulaban sobre todos los aspectos de la relación. ¿Cuándo había comenzado? Si Elena había recibido promociones indebidas, si era solo una conquista más del Playboy heredero. Su bandeja de entrada de LinkedIn se inundó con mensajes, algunos de apoyo, muchos de curiosidad mórbida, algunos con propuestas indecentes mal disimuladas. En la agencia, las miradas y los susurros la seguían por todas partes. Algunos colegas se alejaron, temerosos de ser asociados a un posible escándalo. Otros se acercaron, expresando apoyo discreto. Una minoría, principalmente mujeres más jóvenes del equipo, parecía casi admirarla, como si hubiera realizado alguna hazaña extraordinaria al conquistar al jefe. Pero la peor parte fue la convocatoria al Departamento de Recursos Humanos. Elena se sentó frente a Patricia, la directora de RRHH, una mujer de unos 50 años con expresión permanentemente indescifrable, y respondió a una serie de preguntas invasivas sobre el inicio de la relación, sobre posibles favoritismos, sobre su conocimiento de las políticas de la empresa. Entienda, Elena, Patricia explicó con voz neutra. Necesitamos garantizar que no hubo violación de nuestro código de conducta. Las relaciones entre empleados de diferentes niveles jerárquicos se desaconsejan precisamente para evitar situaciones como esta. Comprendo, Elena respondió firmemente. Pero puedo garantizar que mi relación con Gustavo, con el señor Almeida, comenzó solo recientemente, mucho después de mi última promoción. Nunca hubo ningún tipo de favoritismo o influencia indebida en mi trabajo. Aún así, Patricia continuó, consultando una carpeta frente a ella. Para evitar conflictos de interés futuros, estamos considerando transferirla a otro departamento. Marketing digital, quizás, donde usted no estaría directamente subordinada a él. Elena sintió un nudo en el pecho. Marketing digital significaba trabajar con sitios web institucionales, boletines y otras plataformas de bajo impacto creativo. Era prácticamente un descenso encubierto. Eso sería un castigo, no una solución, argumentó, luchando para mantener la voz tranquila. Mi historial en 1995. La empresa es ejemplar. Nunca hubo ninguna queja sobre mi desempeño o conducta profesional. No es un castigo, Elena, es una precaución. Patricia cerró la carpeta con un suspiro. Piense en ello como una oportunidad para demostrar su valor en una nueva área, lejos de cualquier sombra de favoritismo. Cuando salió de la oficina de Patricia, Elena se sentía exhausta y derrotada.
Encontró a Gustavo esperando en el pasillo, el rostro tenso de preocupación. ¿Cómo fue?, preguntó en voz baja. ¿Quieren transferirme a marketing digital?, ella respondió, sin poder esconder el desánimo. Prácticamente una forma educada de apartarme de proyectos importantes. La expresión de Gustavo se endureció. Voy a hablar con ellos. Esto es absurdo. No. Elena lo detuvo, colocando una mano en su brazo. Si interfieres, solo confirmarás lo que todos están pensando, que tengo un trato especial por nuestra relación. Necesito lidiar con esto sola. Elena, por favor, Gustavo, confía en mí. Yo resuelvo esto a mi manera. Él dudó, claramente dividido entre el deseo de protegerla y el respeto por su autonomía. Finalmente, asintió. Como prefieras. Pero que sepas que estoy aquí, a tu lado, para lo que necesites. Elena sonrió, agradecida por la comprensión, aunque su corazón estaba pesado con incertidumbres sobre el futuro. Aquella noche, sola en su apartamento, Elena contempló sus opciones. Podría aceptar la transferencia, tragarse el orgullo e intentar probar su valor en una nueva área. Podría luchar, recurriendo a instancias superiores en la empresa o incluso a recursos legales, alegando discriminación. O podría simplemente renunciar, cortar sus pérdidas y empezar de nuevo en otro lugar, lejos del escrutinio y las miradas juzgadoras. Cada alternativa parecía igualmente dolorosa e insatisfactoria. Lo que más le incomodaba no era la posible reducción de estatus o responsabilidad, sino la injusticia flagrante de la situación. Si fuera un hombre saliendo con la CEO, ¿sería tratado de la misma manera? Probablemente no. Sería visto como ambicioso, quizás incluso admirado por su golpe maestro. El celular sonó, interrumpiendo sus pensamientos sombríos. Era Blanca. Entonces, ¿cómo está Cenicienta después del baile?, la amiga preguntó, intentando sonar ligera a pesar de la obvia preocupación. Elena dejó escapar un suspiro cansado. Más bien Alicia en el país de los horrores en realidad. ¿Tan mal? Peor. Y Elena contó todo. Los artículos en la prensa, las miradas en el trabajo, la conversación con RRHH, la propuesta de transferencia. ¡Qué banda de hipócritas! Blanca explotó cuando ella terminó. Apuesto a que la mitad de esos ejecutivos tienen líos con asistentes o pasantes, pero cuando es una mujer competente, la que se involucra con alguien por encima de ella, de repente se convierten en defensores de la moralidad corporativa. ¡Exacto! Elena asintió, agradecida por la indignación solidaria de su amiga. Lo peor es que estoy atrapada. Si acepto la transferencia es como admitir que hice algo malo. Si lucho, me convierto en la problemática. Si me voy, parece que huí. ¿Y qué opina el señor CEO de todo esto? Gustavo quiere interferir, proteger, resolver todo, pero eso solo empeoraría las cosas. Blanca hizo una pausa pensativa. ¿Sabes? Quizás esta sea la hora de mostrar qué tipo de hombre es él realmente. Si está dispuesto a enfrentar a la familia, al consejo, a la sociedad por ti, o si al final va a elegir el camino más cómodo. Las palabras de Blanca tocaron algo profundo que Elena venía intentando ignorar. El miedo de que, cuando las cosas se pusieran realmente difíciles, Gustavo optaría por el camino de menor resistencia. Al fin y al cabo, hombres como él raramente necesitaban luchar por algo en la vida. Todo venía fácil, incluso las mujeres. ¿Crees que se rendirá?, preguntó en voz baja, finalmente verbalizando su mayor temor. No sé, G. Solo tú puedes evaluar eso. Blanca suspiró. Lo que sé es que mereces a alguien que luche por ti con la misma intensidad que tú luchas por ti misma. Nada menos. Después de colgar, Elena permaneció sentada en la oscuridad de su apartamento, las palabras de su amiga resonando en su mente. En el fondo,
Sabía que aquella crisis no era solo sobre políticas corporativas o chismes maliciosos. Era una prueba para su relación, para el carácter de Gustavo, para su propia fuerza interior. Su teléfono sonó nuevamente. Era Gustavo. ¿Puedo subir? El mensaje simple la tomó por sorpresa. ¿Estás aquí? Ella respondió confusa. En tu edificio. Necesitaba verte. Elena dudó solo por un segundo antes de responder. Apartamento 702. Minutos después, el timbre sonó. Cuando abrió la puerta, Elena encontró a un Gustavo diferente del ejecutivo pulcro que estaba acostumbrada a ver. Su cabello estaba despeinado, la camisa arrugada, el rostro marcado por una expresión de determinación casi feroz. ¿Qué pasó?, preguntó, alarmada por su apariencia. Acabo de tener una reunión de emergencia con el consejo y mi padre, dijo, entrando en el apartamento. Durante 3 horas. ¿Sobre nosotros? Sobre todo. Sobre el futuro de la empresa, sobre mis responsabilidades como heredero, sobre la imagen institucional. Hizo comillas con los dedos, el desdén evidente en su voz. Básicamente me dieron un ultimátum. O termino contigo, o enfrentaré graves consecuencias corporativas. El corazón de Elena se hundió. Era exactamente lo que temía. El momento en que la presión se volvería demasiado grande, en que Gustavo se vería forzado a elegir entre su mundo privilegiado y ella. Entiendo, dijo, intentando mantener la voz firme. ¿Y qué decidiste? Gustavo la encaró sorprendido. ¿Realmente necesitas preguntar? Sí, necesito, Elena insistió sintiendo lágrimas formarse en sus ojos. Porque no soy ingenua, Gustavo. Sé que relaciones como la nuestra raramente funcionan. La diferencia de poder, de clase social, de experiencia de vida, todo conspira contra nosotros. Y ahora, con toda esta presión externa, él cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos y tomó su rostro entre las manos. Mandé a todos al infierno. ¿Qué? Elena parpadeó, incierta si había entendido correctamente. Le dije al consejo, a mi padre, a todos ellos, que no renunciaría a ti. Que si querían un CEO que se doblegara a chantajes emocionales y amenazas veladas, tendrían que encontrar a otra persona. ¿Tú arriesgaste tu cargo por mí? Elena preguntó, atónita. Arriesgaría mucho más. Gustavo respondió con una intensidad que la dejó sin aliento. Elena, pasé toda mi vida siguiendo el camino que me trazaron, siendo quien esperaban que fuera, conquistando lo que decían que yo debería conquistar. Y entonces apareciste tú, con tu autenticidad absurda, tu coraje sin pretensiones, y de repente nada más tenía sentido que estar contigo. Las palabras la golpearon como olas, llevándose capas de duda e inseguridad. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó, la voz apenas un susurro. Significa que no nos vamos a esconder, no vamos a pedir disculpas, no vamos a permitir que definan nuestra relación por sus lentes distorsionadas. Él la atrajo más cerca. Y en cuanto al trabajo, tengo una propuesta diferente, no para que cambies de departamento, sino para que asumas el liderazgo del nuevo proyecto con la principal cadena de televisión del país. Elena abrió los ojos de par en par. El proyecto con la cadena era el contrato más grande que la agencia había conquistado en años. Una campaña multiplataforma para el lanzamiento de una serie internacional. Pero eso es enorme. La gente dirá que solo lo conseguí por ti. Que digan lo que quieran. Nosotros sabemos la verdad. Y la verdad es que nadie en esa agencia está más calificado para liderar ese proyecto que tú. Tu portafolio, tu visión creativa, tu capacidad de gestionar equipos complejos, todo eso habla por sí solo. Él sonrió, una sonrisa cansada, pero genuina. Además, como tú misma dijiste, si fuera un hombre nadie cuestionaría. Elena sintió un torbellino de emociones. Gratitud, alivio,
un respeto renovado por este hombre, que, contra todas las probabilidades, parecía entenderla profundamente, y algo más, algo que había intentado contener y racionalizar, pero que ahora desbordaba incontrolablemente. «Te amo», dijo, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. Los ojos de Gustavo se iluminaron con una alegría casi infantil. «Yo también te amo», probablemente desde aquel audio maldito que puso mi vida patas arriba. Rieron juntos, y entonces él la besó, un beso diferente de todos los anteriores, sin vacilación, sin reservas, solo puro abandono y certeza. Más tarde, acostados uno al lado del otro en la pequeña cama de Elena, observando las luces de la ciudad por la ventana del apartamento, conversaron sobre el futuro, no solo el inmediato, con sus desafíos y obstáculos, sino el más distante, el que parecía sorprendentemente posible ahora. «Aún habrá resistencia», Gustavo admitió, trazando patrones suaves en el brazo de Elena con los dedos. «Mi padre no se rendirá fácilmente. Él tiene una visión muy tradicional de cómo deberían ser las cosas». «Estoy lista», Elena respondió con una confianza que la sorprendía. «No será la primera vez que enfrente prejuicios o juicios por ser quien soy o elegir mi propio camino». Gustavo la observó con admiración mal disimulada. «Eres la persona más fuerte que he conocido». «No soy tan fuerte así», ella confesó, acurrucándose más cerca de él. «Solo aprendí que la vida raramente ofrece caminos fáciles para personas que no nacieron con privilegios. Entonces te adaptas, desarrollas una coraza más dura. Me gusta tu coraza». Él sonrió, besándola suavemente. «Y todo lo que hay debajo de ella». A la mañana siguiente, llegaron juntos a la agencia, no escondidos o avergonzados, sino de la mano, listos para enfrentar lo que viniera. Gustavo había convocado una reunión general, y ahora, ante todos los empleados reunidos, en el gran espacio de convivencia, él hablaba con una claridad y honestidad que sorprendió incluso a Elena. «Como probablemente ya saben, Elena y yo estamos en una relación», comenzó, su voz tranquila y firme. «Comenzó recientemente y de forma inesperada para ambos. Entendemos que esto puede generar dudas y preocupaciones legítimas sobre conflictos de interés, y estamos comprometidos a abordar esas preocupaciones con transparencia». Hizo una pausa, observando los rostros atentos frente a él. «Por eso, hemos implementado algunos cambios estructurales. A partir de hoy, Elena ya no me reportará directamente a mí, sino a la directora creativa, Claudia Mendoza. Además, todas las decisiones relativas a su carrera, evaluaciones de desempeño, ascensos, aumentos salariales, serán tomadas por un comité independiente, sin mi participación». Elena observaba con una mezcla de orgullo y gratitud. Gustavo había pensado en todo, encontrando un camino que preservaba tanto la integridad de la empresa como la dignidad de ella. «Por último», Gustavo continuó, «me gustaría anunciar que Elena Cardoso será la nueva líder del proyecto con la principal cadena de televisión del país. Esta decisión fue tomada por el comité ejecutivo basándose exclusivamente en su historial comprobado de excelencia creativa y gerencial». Un murmullo recorrió la sala. Elena vio expresiones que variaban de la sorpresa a la indignación, de la admiración a la envidia. Pero por primera vez en días no le importó lo que pensaran. Sabía su valor, sabía que merecía esa oportunidad, y ahora tenía un compañero que también reconocía eso. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia. El anuncio oficial de la relación entre Elena y Gustavo y el nombramiento de ella como líder del proyecto de la cadena generaron exactamente la reacción que esperaban. Una mezcla explosiva de chismes, especulaciones maliciosas y resistencia velada. En el ambiente interno de la agencia, se formaron claramente dos grupos. Aquellos que apoyaban a la pareja, reconociendo el talento genuino de Elena y la integridad de la decisión, y aquellos que veían todo como un escándalo, un favoritismo descarado,
una prueba de que las relaciones personales seguían siendo el camino más rápido hacia el éxito. Rafael Duarte, director de cuentas y antiguo aspirante al liderazgo del proyecto de la cadena, se convirtió en el representante no oficial de este segundo grupo. Con comentarios sutilmente despectivos en reuniones y resistencia pasivo-agresiva a ideas propuestas por Elena, dejaba clara su desaprobación. Interesante cómo algunas personas logran ascender tan rápidamente en la carrera. ¿No es cierto?, comentó cierta vez, lo suficientemente alto para que varios colegas escucharan, mientras Elena presentaba el cronograma del proyecto. Externamente la situación no era mejor. La prensa especializada continuaba especulando sobre la relación, ahora con un nuevo ángulo: el supuesto favoritismo en el trabajo. De subordinada a líder de proyecto millonario, los beneficios de salir con el jefe, decía un titular particularmente ofensivo de un portal de negocios. La familia de Gustavo, especialmente su padre, Alberto Almeida, mantenía una oposición silenciosa pero implacable. Las llamadas semanales para almuerzos de 1990 domingos cesaron abruptamente. Las invitaciones para eventos familiares se redujeron al mínimo protocolario. En una de las raras ocasiones en que Gustavo llevó a Elena a una cena familiar en la imponente mansión de los Almeida en Barrio Norte, el malestar fue palpable. Alberto apenas dirigió la palabra a Elena, mientras la madre de Gustavo, Elisa, mantuvo una sonrisa rígida y conversaciones superficiales sobre el tiempo y la decoración. «Tu padre me odia», Elena comentó de regreso, intentando sonar casual a pesar del dolor evidente en su voz. «Él no te conoce», Gustavo respondió, apretando su mano. «Es un hombre de otra generación, con ideas fijas sobre cómo deberían ser las cosas. Dale tiempo». «¿Tiempo?», Elena soltó una risa amarga. «Creo que ni una vida entera sería suficiente para que él aceptara a la coordinadora de proyectos de clase media como nuera». Gustavo no respondió inmediatamente, sus ojos fijos en la carretera. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una determinación tranquila. «Entonces él tendrá que aprender a vivir con la decepción». Pero no eran solo las presiones externas las que ponían a prueba la relación. A medida que trabajaban juntos en la misma empresa, ahora en una dinámica alterada, surgían nuevos desafíos. Elena, determinada a probar su valor independientemente de su relación con Gustavo, a menudo trabajaba hasta tarde, sacrificando tiempo juntos. El estrés del proyecto de la cadena, con sus plazos ajustados y expectativas elevadas, frecuentemente la dejaba exhausta e irritable. Gustavo, por su parte, enfrentaba su propio conjunto de presiones. El consejo de la empresa, aunque no abiertamente hostil, observaba cada movimiento suyo con un escrutinio renovado. Las reuniones con inversores se convirtieron en ejercicios de diplomacia, con preguntas veladas sobre su estabilidad personal y compromiso con la visión a largo plazo de la empresa. En 1900, casa se sentía dividido entre su deseo de apoyar la independencia de Elena y su preocupación por el desgaste visible que ella sufría. Una noche particularmente tensa, después de una reunión difícil con el cliente donde Rafael había sutilmente saboteado algunas de las ideas de Elena, tuvieron su primera gran discusión. «¿Viste lo que hizo?», prácticamente le dijo al cliente que mi enfoque era demasiado arriesgado, sin respaldo. Elena caminaba de un lado a otro en la sala del apartamento de Gustavo, donde ahora pasaba la mayor parte de las noches. «¿Y tú no dijiste nada? ¿Qué querías que hiciera? ¿Que lo contradijera frente al cliente? Eso solo reforzaría exactamente lo que todos están diciendo, que recibes un trato especial», Gustavo argumentó, la frustración evidente en su voz. «¿Entonces la solución es dejarme ser atacada sin defensa? Eres perfectamente capaz de defenderte, Elena. Y lo hiciste muy bien, explicando con claridad por qué tu enfoque funcionaría. No se trata de si soy capaz o no, se trata de que tú, como CEO,
permitas que un director falte abiertamente el respeto a una líder de proyecto. Ella se detuvo, pasándose las manos por el rostro exhausto. A veces me pregunto si realmente entiendes lo que estoy enfrentando. La expresión de Gustavo se endureció. ¿Crees que no entiendo? ¿Que no veo las miradas? ¿No oigo los comentarios? ¿No siento la resistencia? ¿Que no pierdo el sueño intentando encontrar un equilibrio imposible entre apoyarte y no alimentar aún más esas especulaciones? Quizás no exista ese equilibrio, Elena dijo, su voz repentinamente baja y cansada. Quizás solo nos estemos engañando, creyendo que podemos hacer que esto funcione. Un silencio pesado cayó entre ellos. Gustavo la observó por un largo momento, el dolor evidente en sus ojos. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que nos estamos engañando? Elena sintió el peso de sus propias palabras. No era eso lo que realmente creía, pero el cansancio, la frustración constante, la batalla diaria para probar su valor, estaban cobrando su precio. Ya no sé qué pensar, admitió finalmente. Solo sé que estoy exhausta, de luchar, de probar, de justificar. Gustavo cruzó la distancia entre ellos, tomando las manos de ella entre las suyas. Entonces vamos a dejar de luchar, al menos por esta noche. Él la condujo hasta el sofá, donde se sentaron uno al lado del otro, aún de la mano. Por un largo tiempo, solo se quedaron así, en silencio, dejando que la cercanía física calmara las emociones turbulentas. ¿Sabes lo que más me duele? Elena finalmente preguntó, su voz poco más que un susurro. Es que antes, mi trabajo era mi refugio, el lugar donde me sentía competente, respetada, donde sabía exactamente mi valor. Ahora es un campo minado. Cada éxito se atribuye a mi conexión contigo. Cada fallo es visto como prueba de que no merezco estar donde estoy. Gustavo sintió que el corazón se le encogía con la vulnerabilidad en su voz. Lo siento mucho por eso. Más de lo que puedo expresar. No te estoy culpando. Ella aclaró rápidamente. Elegí esto también, ¿recuerdas? Solo que no esperaba que fuera tan desgastante. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, la sinceridad en su voz innegable. ¿Cómo puedo hacer esto más fácil para ti? Elena pensó por un momento. Quizás necesitemos una línea más clara entre el trabajo y la vida personal. En la oficina somos solo colegas. Tú no me defiendes, no intervienes, no das un trato especial, ni positivo ni negativo. Dejas que yo libre mis propias batallas, incluso cuando sea difícil de ver. ¿Y fuera de la oficina? Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Fuera de la oficina somos solo nosotros. Sin hablar de trabajo, sin traer a casa los dramas corporativos. Solo un hombre y una mujer que, contra todas las probabilidades, se enamoraron. Eso puedo hacer. Gustavo asintió, atrayéndola más cerca. Aunque no sea fácil verte luchar sin poder intervenir. Nunca dije que sería fácil. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Pero quizás sea necesario, para los dos. La nueva estrategia ayudó, al menos temporalmente. En el trabajo, mantenían una distancia profesional que, aunque dolorosa a veces, permitía a Elena establecer su autoridad por cuenta propia. Fuera de 1900, la oficina, crearon una burbuja donde solo existían ellos, sus sueños, sus conversaciones, su amor creciente. Pero la presión externa continuaba. El proyecto de la cadena avanzaba en medio de obstáculos constantes, algunos naturales del proceso creativo, otros claramente resultados de la resistencia velada de ciertos miembros del equipo. Elena, determinada a probar su valor, trabajaba incansablemente, a menudo a costa de su salud física y mental. Fue Blanca quien primero notó las señales preocupantes. Durante un almuerzo de domingo, observó a su amiga con ojos críticos. Pareces exhausta, más de lo normal para quien está liderando un proyecto grande. Elena se encogió de hombros, jugando distraídamente con la comida en su plato. Es solo la fase final del proyecto. La presentación para el cliente es en 2 semanas. Es más que eso,
Blanca insistió. Perdiste peso. Tienes ojeras que ningún maquillaje puede esconder. Y acabas de mirar el celular 3 veces en los últimos 5 minutos. Tengo responsabilidades, Blanqui. Un equipo entero contando conmigo. ¿Y qué pasa con ese equipo si te derrumbas por agotamiento? Blanca se inclinó sobre la mesa, su voz más suave ahora. Siempre fuiste dedicada, siempre diste lo mejor de ti, pero esto es autodestrucción. Las palabras golpearon a Elena más profundamente de lo que esperaba. ¿Qué más puedo hacer? Si fracaso, no seré solo yo quien sufra las consecuencias. Será la confirmación de todo lo que dijeron, que no merezco esta posición, que solo la conseguí por Gustavo. ¿Y si tienes éxito a costa de tu salud, de tu felicidad, de tu relación? ¿Qué tipo de victoria será esa? La pregunta flotó entre ellas, incómodamente pertinente. Elena no tenía respuesta. Aquella noche, acostada al lado de Gustavo, Elena no podía dormir. Las palabras de Blanca resonaban en su mente, mezcladas, con los 1000 detalles del proyecto que aún necesitaban ser finalizados, con las 1000 pequeñas y grandes batallas que aún necesitaba librar diariamente. No puedo desconectar, confesó cuando percibió que Gustavo también estaba despierto, observándola en la penumbra. Es como si mi cerebro estuviera atrapado en un ciclo interminable. Lo sé, él murmuró, pasando los dedos suavemente por su cabello. He observado que esto sucede en las últimas semanas. Quería poder ayudar. Creo que nadie puede, en realidad, Elena suspiró. Es algo que necesito resolver sola. Encontrar un equilibrio, aprender a no internalizar tanto las presiones. O quizás, Gustavo sugirió, cautelosamente, necesitamos considerar cambios más radicales. ¿Cómo qué? Gustavo dudó, claramente eligiendo sus palabras con cuidado. He pensado mucho en esto, en nosotros, en la situación imposible en la que nos pusimos, y quizás la solución no sea intentar que funcione dentro de la estructura actual. Una alarma sonó en la mente de Elena. Se sentó en la cama, súbitamente alerta. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? No estoy terminando contigo, si es lo que estás pensando. Gustavo aclaró rápidamente, sentándose también. Al contrario, estoy sugiriendo que quizás uno de nosotros necesite dejar la empresa. ¿Quieres que yo renuncie a mi carrera? Elena preguntó, la voz elevándose con indignación. No, claro que no. Gustavo tomó sus manos entre las suyas. En realidad estaba pensando en mí. ¿Tú? Elena lo encaró, incrédula. ¿Dejar la empresa de tu familia? ¿La posición que trabajaste toda tu vida para conquistar? ¿Trabajar para qué exactamente? Él soltó una risa sin humor. ¿Para complacer a mi padre? ¿Para satisfacer las expectativas de un consejo que ve números, no personas? En los últimos meses me di cuenta de algo importante. Nunca fui tan feliz, tan realizado, como desde que entraste en mi vida. Y nunca fui tan infeliz en el trabajo como desde que tuve que fingir que no me importas dentro de esas paredes. Elena sintió la garganta apretarse con emoción. Pero es la empresa de tu familia, tu legado. Los legados pueden tomar muchas formas, Gustavo respondió, su rostro suave en la luz tenue. He estado pensando en algo nuevo. Una agencia más pequeña, más innovadora, con valores diferentes. Un lugar donde el talento y el mérito realmente importen más que las conexiones o las apariencias. ¿Hablas en serio? Elena preguntó, su mente girando con las implicaciones. ¿Empezar de cero? De cero, pero con 15 años de experiencia, una red de contactos sólida y, modestia aparte, un nombre respetado en el mercado. Él sonrió. Además, no estaría completamente solo. Tengo una pequeña herencia de mi abuela que no está vinculada a los negocios de la familia. Suficiente para un comienzo modesto, pero sólido. ¿Y tu padre? ¿Tu familia? La expresión de Gustavo se volvió más seria.
No voy a mentir, sería una ruptura significativa. Mi padre lo vería como traición, deslealtad. Llevaría tiempo, quizás años, sanar esa herida, si es que alguna vez sanaría completamente. Es un precio muy alto, Gustavo. ¿Y cuál es el precio de continuar como estamos? ¿De verte consumirte día tras día? ¿De sentirme dividido entre lealtades imposibles? Él acarició el rostro de ella con ternura. Algunas cosas valen el sacrificio, Elena. Tú vales. Las lágrimas que Elena venía conteniendo finalmente se desbordaron. Nunca, en sus relaciones anteriores, había sentido ese nivel de compromiso, esa disponibilidad para sacrificios reales. Era aterrador y extraordinario al mismo tiempo. No te estoy pidiendo una respuesta ahora, Gustavo continuó suavemente. Es una decisión demasiado grande para ser tomada en medio de la noche, especialmente con el proyecto de la cadena tan cerca de la conclusión. Solo quiero que sepas que estoy pensando en ello, que estoy considerando alternativas reales para que podamos tener una vida juntos sin toda esta tensión constante. Elena asintió, incapaz de hablar a través del nudo en su garganta. En su lugar, se inclinó para besarlo, poniendo en aquel beso todo lo que no podía expresar con palabras: gratitud, admiración, amor. En las 2 semanas siguientes, la idea plantada por Gustavo floreció en la mente de Elena. Mientras ella se sumergía en los detalles finales del proyecto de la cadena, parte de su mente estaba constantemente explorando las posibilidades. Una nueva agencia, construida de cero, con valores y principios diferentes. Un lugar donde ella podría crecer sin la sombra constante de la duda sobre su mérito. Un proyecto conjunto con el hombre que había demostrado de todas las formas posibles que la valoraba por encima de privilegios, tradiciones y expectativas. El día de la presentación final para el cliente, Elena se despertó con una claridad que no sentía hacía meses. Independientemente del resultado de hoy, ella sabía cuál sería su próximo paso. La decisión trajo una calma inesperada, una confianza renovada que llevó consigo a la oficina. La sala de reuniones estaba impecablemente preparada. Pancartas y materiales impresos estratégicamente posicionados, la presentación digital probada varias veces, cada miembro del equipo designado para su parte específica. Elena había ensayado incansablemente, anticipando preguntas, preparando respuestas para posibles objeciones. Lo que no había anticipado, sin embargo, fue la presencia inesperada en la reunión. Cuando los ejecutivos de la cadena llegaron, acompañados por sus asesores y por el equipo de marketing interno, había una figura adicional con ellos: Alberto Almeida, padre de Gustavo y presidente del consejo de la agencia. Elena sintió que el estómago se le hundía. Alberto nunca participaba en momentos presentaciones de campañas. Ese era un territorio exclusivo de los ejecutivos operativos. Su presencia hoy, justamente en este proyecto, solo podía significar una cosa. Estaba allí para observarla, para evaluar si la mujer que había seducido a su hijo era realmente competente o solo oportunista. Gustavo, sentado al fondo de la sala como habían acordado para evitar que su presencia influyera en la dinámica, pareció igualmente sorprendido y preocupado con la llegada de su padre. Intercambiaron una mirada breve pero cargada, una mezcla de determinación de ella y apoyo silencioso de él. «Señores, señoras», Elena comenzó cuando todos estaban acomodados, su voz firme a pesar del nerviosismo creciente. Es con gran satisfacción que presentamos hoy el resultado de meses de trabajo dedicado, no solo mío, sino de un equipo excepcional que abrazó esta campaña con pasión y creatividad. A medida que la presentación avanzaba, Elena gradualmente recuperó su confianza. Hablaba con claridad y convicción sobre cada aspecto de la campaña: el concepto creativo central, la estrategia de medios, las métricas de éxito propuestas. Respondía a las preguntas con precisión,
nunca dudando incluso cuando Rafael intentó, sutilmente, cuestionar algunos números de proyección de alcance. Alberto Almeida observaba todo, con expresión impasible, ocasionalmente tomando notas o cuchicheando algo con el director de marketing de la cadena, con quien aparentemente tenía alguna familiaridad anterior. Cuando la parte formal de la presentación terminó y los ejecutivos de la cadena comenzaron a discutir entre sí en voz baja, Elena se permitió un momento para respirar. Había hecho lo mejor que podía. El proyecto era sólido, innovador, sin ser arriesgado, alineado con los objetivos del cliente, sin ser predecible. Si eso no fuera suficiente. Señorita Cardoso, la voz grave de Alberto Almeida interrumpió sus pensamientos. ¿Puedo hacer una pregunta? La sala entera se tensó. Todos conocían la relación complicada entre el presidente del consejo y la novia de su hijo. Ciertamente, señor Almeida, Elena respondió, manteniendo la compostura. Este enfoque integrado, combinando medios tradicionales con estrategias digitales tan específicas para cada segmento de público. ¿Fue su idea original? La pregunta parecía una trampa. Si Elena reclamaba todo el crédito, podría parecer arrogante o deshonesta, ignorando contribuciones del equipo. Si dividía el mérito, podría parecer que no tenía un liderazgo real sobre el proyecto. El concepto central fue desarrollado colaborativamente durante nuestras sesiones de brainstorming. Ella comenzó cuidadosamente. Pero la estrategia de segmentación específica, especialmente el enfoque regional para diferentes mercados argentinos, fue una dirección que defendí fuertemente, basada en mi experiencia anterior con campañas nacionales. Alberto asintió lentamente, su rostro aún ilegible. Entonces, para sorpresa de todos, se giró hacia el CEO de la cadena. Carlos, creo que encontraste exactamente lo que necesitabas. Esta campaña tiene la sofisticación que tu nueva serie merece, pero con la autenticidad argentina que la diferenciará en el mercado internacional. Un murmullo recorrió la sala. Gustavo, al fondo, parecía tan sorprendido como todos los demás. El CEO de la cadena sonrió ampliamente. Estoy totalmente de acuerdo, Alberto. Señorita Cardoso, su equipo capturó perfectamente nuestra visión. Salvo algunos ajustes menores que discutiremos con su equipo en las próximas semanas, consideramos la propuesta aprobada. La celebración que siguió fue contenida frente a los clientes, pero explotó tan pronto como se fueron. Todo el equipo, incluso aquellos que habían sido escépticos o resistentes, felicitaba a Elena. El proyecto de la cadena era oficial. Un contrato de 8 cifras, el más grande que la agencia había conquistado en años. Solo Alberto Almeida permaneció aparte, observando la celebración con expresión pensativa. Cuando el ambiente comenzó a calmarse, se acercó a Elena. Me gustaría hablar con usted en privado, señorita Cardoso. ¿Quizás en mi oficina? Elena miró a Gustavo, que se había acercado discretamente, preocupación evidente en su rostro. Está todo bien, ella le aseguró en voz baja. Yo me encargo. La oficina de Alberto Almeida ocupaba todo el último piso del edificio, con una vista panorámica de Buenos Aires que hacía que la ciudad pareciera un modelo en miniatura. Decorado con muebles antiguos y valiosas obras de arte argentinas, el espacio emanaba poder y tradición. Por favor, siéntese. Alberto indicó un sillón frente a su imponente escritorio. Cuando Elena se acomodó, él permaneció de pie, mirando por la ventana por un largo momento. ¿Sabe por qué vine a su presentación hoy? Imagino que para verificar si yo era realmente capaz de liderar un proyecto de este calibre. Elena respondió honestamente. Alberto se giró, una sonrisa fina en los labios. Parcialmente, pero también porque quería entender. ¿Entender qué? ¿Exactamente? Lo que mi hijo ve en usted. Él finalmente se sentó, apoyando los codos en el escritorio y entrelazando los dedos. No me malinterprete. Es obviamente una mujer atractiva y articulada.
Pero Gustavo siempre ha estado rodeado de mujeres hermosas e inteligentes. ¿Qué tiene usted de diferente? Elena sintió una ola de indignación, pero la reprimió. Este no era momento para emociones defensivas. Quizás esa sea una pregunta que usted debería hacerle a él. Ya lo hice. Dijo algo sobre autenticidad, sobre cómo usted no se doblega a expectativas ajenas, sobre cómo ve más allá de la superficie. Alberto hizo un gesto vago con la mano. Poesía romántica, en mi opinión. Pero hoy empecé a entender. ¿Cómo así? Vi cómo condujo esa presentación. Cómo mantuvo la compostura incluso cuando aquel director, Duarte, ¿no es así?, intentó sutilmente desacreditarla. Cómo dio crédito al equipo cuando podría fácilmente haber reclamado todo el mérito. Él la observó con ojos penetrantes, tan similares a los de su hijo. Vi una líder natural, alguien que conquistó respeto no por miedo o intimidación, sino por competencia genuina. Elena parpadeó, completamente desarmada por lo que parecía ser un elogio sincero. No me malinterprete, Alberto continuó, recostándose en su silla. Todavía creo que la relación de ustedes es complicada, posiblemente imprudente, considerando la estructura corporativa, pero ya no puedo decir que se base en oportunismo o deslumbramiento de su parte. Nunca lo fue, Elena afirmó, encontrando su voz nuevamente. Siempre supe quién es Gustavo. No el heredero, no el CEO, sino el hombre. Y es de ese hombre de quien me enamoré, no del apellido o de la cuenta bancaria. Alberto la estudió por un largo momento, como si intentara determinar la sinceridad de sus palabras. Gustavo mencionó que está considerando dejar la agencia, iniciar su propio emprendimiento. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Él le contó sobre eso? Anoche. Vino a mi casa, se sentó conmigo y mi esposa, y expuso sus planes, con una convicción que nunca vi en él antes. Alberto soltó una risa seca, sin humor. ¿Debo presumir que usted apoya esa idea? En realidad, Elena respondió lentamente. Solo me enteré de esto recientemente. Fue idea suya, no mía. Pero usted irá con él. No era una pregunta. Sí, Elena confirmó, sorprendiéndose con su propia certeza. Después de que el proyecto de la cadena esté estabilizado y la transición sea suave para quien ocupe mi lugar. Usted entiende lo que esto significa, ¿no? ¿Para él? ¿Para la familia? Entiendo que será doloroso, que algunos puentes pueden quemarse, que usted probablemente verá esto como traición. Elena sostuvo su mirada sin vacilar. Pero también entiendo que, a veces, es necesario romper patrones antiguos para construir algo nuevo, algo auténtico. Para su sorpresa, Alberto sonrió, una sonrisa cansada, pero genuina. ¿Sabe lo que es irónico, señorita Cardoso? Fue exactamente lo que hice cuando tenía la edad de Gustavo. Dejé la empresa de construcción de mi padre para seguir mi propio camino en el mundo de las comunicaciones. Mi padre no me habló durante 2 años. La revelación tomó a Elena completamente desprevenida. Yo no sabía eso. Pocos lo saben. Es un capítulo que prefiero no revisar con frecuencia. Alberto se levantó, caminando hasta un pequeño bar en la esquina de la oficina, donde sirvió 2 copas de whisky. Le ofreció una a Elena antes de continuar. Lo que estoy tratando de decir es que entiendo el impulso, la necesidad de crear su propio camino, de probar su valor en sus propios términos. Entonces, ¿no está furioso con él? ¿Con nosotros? ¿Furioso? No. Decepcionado, quizás. Preocupado, ciertamente. Él tomó un sorbo de la bebida. Pero también, de alguna manera, orgulloso. No es fácil dejar la comodidad de lo conocido, el poder establecido, por una visión personal. Requiere coraje. Elena sintió una ola de emoción, alivio, gratitud, esperanza. ¿Y su esposa? ¿Cómo se siente? Elisa es más práctica que yo.
Dijo que, siempre y cuando ustedes vengan a almorzar los domingos al menos 2 veces al mes, ella puede perdonar casi cualquier cosa. Alberto soltó una risa genuina esta vez, especialmente si hay la perspectiva de nietos en el futuro. Elena casi se atraganta con el whisky. Estamos un poco lejos de esa etapa todavía. Naturalmente, pero mi esposa es paciente hasta cierto punto. Él posó su copa, regresando a una postura más formal. Tengo una contrapropuesta para ustedes dos. Antes de tomar una decisión final, me gustaría que la consideraran. ¿Qué tipo de propuesta? En lugar de dejar la empresa completamente, Gustavo podría asumir el liderazgo de una nueva división, enfocada en mercados emergentes, operando con considerable autonomía del resto de la agencia. Él elegiría su propio equipo, definiría su propia cultura. Usted, obviamente, sería bienvenida a formar parte de esto, aunque en una posición que no configurara subordinación directa. Elena ponderó la oferta. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué no simplemente dejarlo ir si entiende el impulso? Porque, a diferencia de mi padre, aprendí algunas lecciones a lo largo de los años. Una de ellas es que tradición e innovación no necesitan ser fuerzas opuestas. Pueden complementarse. Alberto la observó con intensidad. Y porque, a pesar de todas nuestras diferencias, él es mi hijo. Y aparentemente, él la eligió a usted como pareja. Eso la convierte a usted, de alguna manera, en parte de la familia también. Cuando Elena regresó al piso de abajo, encontró a Gustavo esperando ansiosamente en el pasillo, claramente preocupado. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Estás bien? Las preguntas salieron en una torrente. Elena sonrió, sintiendo una ligereza que no experimentaba hacía meses. Estoy más que bien. Y tenemos mucho de qué hablar. Miró alrededor de la oficina concurrida, donde la celebración por el proyecto de la cadena continuaba. Pero no aquí. Esta noche, solo nosotros dos. Aquella noche, en un pequeño restaurante italiano en Palermo, donde habían tenido uno de sus primeros encuentros discretos, Elena le contó a Gustavo sobre su sorprendente conversación con Alberto, sobre la comprensión inesperada, sobre la propuesta de la nueva división, sobre la aceptación renuente, pero genuina. «No puedo creerlo», Gustavo murmuró atónito. «Esperaba cualquier reacción de él, menos esta». «Creo que subestimas cuánto se ve él en ti», Elena respondió, cubriendo la mano de él con la suya sobre la mesa. «¿Y cuánto realmente le importas, a pesar de toda la rigidez?» «Entonces, ¿qué piensas? ¿Sobre su propuesta? ¿Es una opción mejor que empezar de cero, con más recursos, más estructura, pero también con más ataduras, más expectativas?» Elena ponderó, pensativa. «La cuestión es, ¿conseguiríamos realmente crear algo nuestro dentro de la estructura existente, o eventualmente seríamos reabsorbidos por la cultura corporativa tradicional?» Gustavo consideró la pregunta seriamente. Con autonomía genuina, podríamos realmente marcar la diferencia, mostrar que existe otra forma de liderar, de crear, de valorar el talento. Él apretó la mano de ella. «Pero solo aceptaría si fuera una decisión completamente compartida. Tu sueño tanto como el mío». Elena sonrió, sintiendo una certeza profunda establecerse dentro de ella. Quizás el verdadero acto de rebeldía no sea salir dando un portazo, sino quedarse y transformar desde adentro hacia afuera. Entonces, ¿estamos considerando su propuesta? Estamos negociando su propuesta, ella corrigió con una sonrisa determinada. Con nuestros términos, nuestras condiciones, nuestra visión clara de lo que queremos construir. Gustavo sonrió. Esa sonrisa rara que alcanzaba sus ojos e iluminaba todo su rostro. «Eres extraordinaria, ¿sabías? En todos los sentidos posibles. Nosotros somos extraordinarios juntos», Elena corrigió, inclinándose para un beso suave sobre la mesa. «Y esto es solo el comienzo». 6 meses después, Almeida Next fue oficialmente inaugurada, una nueva división de Almeida y Socios,
enfocada en mercados emergentes, medios innovadores y enfoques creativos no convencionales. Ocupaba 2 pisos en el mismo edificio de la agencia principal, pero con una identidad visual distinta, una cultura propia y un equipo cuidadosamente seleccionado por Gustavo y Elena. Como directora creativa ejecutiva, Elena había formado un equipo diverso, compuesto tanto por talentos experimentados como por jóvenes prometedores de orígenes variados. Su primera contratación había sido Blanca, quien aportó su experiencia en marketing digital para liderar el área de estrategia de contenido. Rafael Duarte, sorprendentemente, pidió ser transferido a la nueva división después del éxito rotundo de la campaña de la cadena, admitiendo que había mucho que aprender del enfoque de Elena. Gustavo, como presidente de la división, había negociado con el consejo y con su padre una autonomía considerable, incluyendo presupuesto propio y libertad para establecer políticas internas. Entre ellas, una transparencia radical en cuanto a remuneración y criterios de ascenso, eliminando las desigualdades de género que eran comunes en el sector. En una tarde de viernes, después de la celebración por la conquista de otro cliente importante, Gustavo encontró a Elena en el pequeño balcón de la oficina, observando la puesta de sol sobre Buenos Aires. ¿Pensando en qué?, preguntó, enlazándola por la cintura. ¿En cómo llegamos aquí?, ella respondió recostándose contra él. A veces parece que aquel audio accidental fue ayer. El audio que cambió todo. Gustavo rió suavemente. Probablemente la mejor gafe tecnológica de la historia. ¿Quién diría que un sueño inapropiado y un dedo resbaladizo nos traerían hasta aquí? Elena se giró para encararlo, envolviendo su cuello con los brazos. ¿Te arrepientes de algo? ¿De las luchas, del estrés, de las dudas? Ni por un segundo. Gustavo respondió sin dudar. ¿Y tú? Solo de una cosa, ella admitió, la expresión súbitamente seria. ¿Qué? De no haber enviado aquel audio antes, ella completó con una sonrisa pícara. Gustavo rió, atrayéndola más cerca. Bueno, tenemos el resto de nuestras vidas para compensar el tiempo perdido. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, ellos permanecieron abrazados, contemplando no solo el horizonte físico frente a ellos, sino el horizonte metafórico de posibilidades que habían creado juntos. Un futuro construido no sobre expectativas externas o moldes preestablecidos, sino sobre elecciones auténticas, respeto mutuo y el tipo de amor que no retrocede ante los obstáculos, sino que los transforma en escalones para algo mayor, algo verdaderamente extraordinario.